Buenas tardes. Mientras, eh, mientras van ingresando al curso, entonces voy a dejar un video introductorio sobre lo que es un microcontrolador. Por sus características son sistemas abiertos en los cuales se pueden cambiar sus componentes auxiliares, es decir, se puede cambiar la tarjeta madre, se puede cambiar la memoria, se puede cambiar el disco duro, se puede cambiar todo lo que tú quieras. Y solamente se concentra el CPU y el CPU es el que interpreta las instrucciones. En su arquitectura interna dijimos que el microprocesador pues va a tener diferentes líneas de comunicación para comunicarse con los diferentes módulos, pero esos módulos son intercambiables, es decir, ninguno es fijo. A diferencia del microcontrolador, donde el microcontrolador por sus características se denomina que es un Hola. sistema totalmente cerrado en el cual los componentes no pueden cambiar. A diferencia del microprocesador, donde todos los componentes podían ser cambiados, aquí no, aquí los componentes ya están totalmente fijos y no podemos cambiarlos. Todas las partes del computador contenidas ya están en su interior, es decir, aquí no necesitamos de una forma externa una tarjeta madre o ocupamos una memoria o un disco duro o ningún periférico. Aquí todo ya está incluido para que funcione. En los microcontroladores todo ya está listo para que funcione. Dijimos que teníamos diferentes versiones o diferentes tipos de microcontroladores. Tenemos microcontroladores muy pequeños que tienen solamente un par de líneas de comunicación, que pueden ser de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, que nos permiten controlar o más bien procesar más o menos información, y que aparte pues tienen líneas más o menos, es decir, más pequeñas, unas cuantas, o en su defecto tienen muchas líneas para poder controlar diferentes dispositivos. Aquí nosotros definimos que un controlador ya posee internamente todas las características de una computadora. Tiene un procesador, tiene una memoria para el programa, tiene una memoria para datos, tiene una línea de entrada y salida para comunicar con los periféricos y tiene recursos auxiliares. Internamente, a diferencia, por ejemplo, del esquema que nosotros tendríamos de un microprocesador que se vería así, donde todos los componentes son intercambiables, aquí no, aquí nosotros vamos a definir que esta imagen que nosotros estamos viendo pertenece solamente a un microcontrolador. Si nosotros viéramos otro microcontrolador, la estructura va a ser diferente. Y si nosotros ponemos otro microcontrolador, la estructura puede ser diferente. O sea, va a haber más módulos o menos módulos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, va a ser el microcontrolador que vamos a elegir. En el caso de este, por ejemplo, este es un genérico, vamos a definir que los módulos que contiene es el CPU. El CPU es esta parte, este sería el procesador como tal, donde el procesador dice aquí que tiene 35 instrucciones, y con esas 35 instrucciones hace todo. Tiene un módulo para las interrupciones, pero está dentro del procesador, y tiene algo que se llama Watchdog, WDT. Todos los microcontroladores tienen un Watchdog, en español sería un perro guardián. El perro guardián es un módulo que te permite o no acceder a ciertas partes del CPU y en general de los microcontroladores. Entonces, el perro guardián, como su nombre lo indica, ¿verdad? Pues salvaguarda algunos de los componentes importantes dentro del CPU o dentro de mi microcontrolador. En general, no nada más del CPU, sino del microcontrolador general. En algunos casos, por ejemplo, si el perro guardián está activo, tú no puedes, por ejemplo, reprogramarlo o no puedes acceder a ciertas partes porque está activo, y el perro guardián está cuidando que nadie se meta a las secciones que están restringidas. Cuando está desactivado, pues entonces hagan de cuenta que la casa o el elemento no está protegido y podemos hacer lo que tú quieras o lo que tú requieras en cualquier de los elementos. Esto que nosotros estamos viendo aquí en realidad pues viene siendo este elemento que está aquí, este microchip. Todo eso está incluido en ese microchip. Entonces nosotros vamos a tener nuestro procesador, vamos a tener por ejemplo módulos de temporizadores. ¿Para qué sirven los temporizadores? Para generar tiempos. Son relojes. Estos relojes que nosotros tenemos aquí pues nos sirven para algunas cosas, por ejemplo para hacer las conversiones analógicos a digitales, o poder decirle que vamos a censar cada X tiempo y que entonces se duerma, por ejemplo, el procesador un tiempo, digamos X cantidad de segundos,
y luego despierte y haga un proceso y luego se vuelva a dormir. El proceso de despertar y de dormir, para aclararlo, es cuando entra en un modo de low energy, es decir, de consumo muy bajo de energía, se dice que el procesador, más bien el microcontrolador, está dormido, es decir, no está operando, o está operando a su mínima capacidad para salvaguardar la fuente de alimentación. Supongamos que el microcontrolador que nosotros estamos trabajando está conectado a una batería. Entonces no queremos que la batería se acabe rápido. Entonces lo que vamos a hacer es que mientras no se esté utilizando, pues el microcontrolador se duerma. Y ese término de dormido es que consuma la menor cantidad de energía posible. Entonces va a apagar muchos de los componentes que normalmente están prendidos para prácticamente no procesar nada y así ahorrar la energía lo más que se pueda. Pero después de un tiempo, pues a lo mejor se requiere que se despierte, es decir, que vuelva a operar con toda la capacidad. Entonces despierta y enciende todos los módulos, vuelve a consumir energía, pero después de un tiempo otra vez lo ponemos a dormir, es decir, que vuelva a consumir menos energía de lo que generalmente consume. Y esto es muy importante en los microcontroladores, porque no todos van a estar conectados a un tomacorriente, es decir, no todos van a estar conectados 100% a la electricidad, sino que muchos van a estar, por ejemplo, en una pulsera, donde es vital el uso de la energía de una forma óptima, para que te dure mucho tiempo. Hay bandas que te sensan, por ejemplo, el ritmo cardíaco o los pasos, que te duran a lo mejor prendidas 8 horas. Pero pues hay que estarlo recargando cada 8 horas, y puede haber otra con un microcontrolador que pueda dormirse, que sea de ultra bajo consumo, que a lo mejor te dure 8 o 10 días. Pues ya es algo mejor, porque en 10 días recargarlo no pesa a estarlo recargando cada 8 horas. Entonces, los temporizadores me marcan los tiempos. Tengo, por ejemplo, módulos especiales para poder manejar algunas funciones específicas del microcontrolador, por ejemplo, los comparadores o las partes del generador de pulsos. Entonces aquí nosotros podemos generar diferentes pulsos a través de estos módulos, que no los hace directamente el CPU, sino que es un módulo específico que ya está integrado en el microcontrolador, que lo controla el CPU, pero es un módulo especial para eso. Tenemos convertidores tanto analógicos como digitales, y en algunos casos podemos tener digitales analógicos, que nos permiten obviamente conectar aquí sensores y diferentes cosas para poder trabajar con ellos. Tenemos también puertos. Estos puertos que yo estoy mencionando acá abajo, pues en realidad son como ya los periféricos, las patitas donde yo le puedo conectar los LEDs, donde yo le puedo conectar los sensores, aunque el sensor realmente se va a interpretar acá, pero debe estar conectado a alguno de los puertos que yo debo tener acá. Mientras más puertos tenga, más patitas voy a tener en el integrado y más elementos puedo tener. Habrá microcontroladores que nada más tienen puerto A, habrá microcontroladores que tienen puerto A y B, habrá controladores que tienen puerto A, B, C, D, E, F y G, o sea, tienen muchos pines para trabajar. Vamos a tener también de este lado todo lo que será memoria. Recordemos que podemos tener 2 memorias mínimo, pero aquí tenemos 3. En general, todos los microcontroladores van a tener 3. La memoria del programa, que esta memoria pues es donde realmente se escribe o se sube el código que tú hiciste, se sube y se escribe aquí para que el CPU pueda ejecutarlo. Tenemos la RAM pues al igual que en un equipo de cómputo tradicional, todo lo que quiere ejecutar el CPU debe estar en la memoria RAM. Entonces lo del programa lo pasa al CPU y también va a leer de la RAM para poder hacer las operaciones que tú quieras. Y todas tienen una EEPROM. EEPROM significa, desde arquitectura de computadora según yo lo vimos, es Electrical Eraser Program Read Only Memory, es decir, es una memoria de lectura, pero también se puede borrar de forma electrónica. Entonces es más lenta obviamente que una memoria RAM, mucho más lenta y mucho más lenta que una memoria de programa, pero me sirve como si fuera un disco duro. O sea, yo le puedo guardar ahí información y lo que yo le guarde no se va a borrar. A diferencia de la RAM, que es volátil, o sea, se apaga el microcontrolador, lo que hay en la RAM se elimina. La memoria de programa generalmente es flash. ¿Por qué es flash? Porque es más rápida y soporta mejor las sobreescrituras. La EEPROM no es de tipo flash, la EEPROM es una memoria que
que es muy pequeña, pero que me sirve como si fuera un disco duro para guardar ahí cierta información que yo no quiero que se pierda, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues generalmente se utiliza para las configuraciones, para decirle al programa cómo es que va a correr. Es decir, aquí van las configuraciones que nosotros podríamos realizar al microcontrolador, decirle a lo mejor los tiempos en los que va a estar prendido y apagado, y el programa va a ir a la memoria, va a leerlas y ya sabe cuánto va a durar prendido, cuánto va a durar apagado, y se puede ir cambiando o guardar algún valor que yo no quiero que se pierda como disco duro. Aquí está. Tenemos un módulo de reset que en realidad pues es le coloco o no la alimentación al microcontrolador para que pues pueda funcionar. Tenemos módulos de comunicación. Lo más común es que tenga 3 elementos de comunicación: los USAR, que también se conocen como comunicación serial. Generalmente viene así como USAR, pero también en algunos viene como WART. Y viene también SPI y I cuadrada C. Estos 3 son estándares de comunicación. Entonces la mayoría, si no es que todos los microcontroladores tienen estos 3 sistemas de comunicación. Los más pequeños obviamente no lo van a tener. Habrá microcontroladores muy pequeños que no tienen este esquema de comunicación, entonces no lo va a tener, pero ya de un esquema mediano hacia arriba seguramente todos lo tienen. Entonces todos son comunicación serial. La diferencia es que en el USAR es una comunicación de 1 a 1, es decir, solamente si tiene un USAR solamente me puedo comunicar con un dispositivo y no más. En cambio el SPI y el I cuadrada C, por las mismas líneas de comunicación puedo comunicarme con más de un elemento de comunicación. Entonces se supone que son más eficientes, son mejores, pero a veces es un poco más complicado manipularlas. Entonces mucha gente utiliza los USAR, pero pues en general son sistemas de comunicación. Y luego tiene el oscilador, que aquí viene de 0 a 20, puede haber de diferentes velocidades, y osciladores internos. Incluso habrá microcontroladores que no lo tienen, y para hacerlo funcionar tienes que colocarle un cristal externo para hacerlo funcionar, pero la mayoría de los microcontroladores ya lo trae integrado. ¿Por qué ocupamos un cristal resonador? Pues este es el que da los pulsos, los tic-tac, para que todo funcione. Es decir, si tu CPU corre a 20 MHz es porque este está trabajando a 20 MHz o este le está generando los pulsos de 20 MHz. Si el CPU está trabajando a 400 MHz es porque el oscilador que tiene pues tiene una resonancia que le permite llegar a los 400 MHz, hacer 400 tic-tac en 400.000 tic-tacs en un segundo, por ejemplo. Esa es la relación en ese sentido de por qué los osciladores también son importantes, pero muchos ya lo traen interno. Incluso la mayoría también se le puede colocar un externo si este no satisface las necesidades que tú requieres. Pero en general, pues ya traen ahí un oscilador interno, la mayoría. No todos, pero sí la mayoría. Entonces habrá que checar la hoja de especificaciones de cada uno de los microcontroladores para ver realmente cómo es que funciona. En cuanto a la ficha técnica, pues vamos a decir que es un alto rendimiento que poseen los microcontroladores y se debe a tres elementos básicos y muy importantes. Arquitectura Harvard, que ya dijimos que tiene su propia memoria y su propio para datos y su memoria para programa por separado. Arquitectura RISC. Arquitectura RISC viene al concepto de Reduce, Introduce, Set Computing, es decir, juego de instrucciones reducidas. Si se fijan, este nada más tiene 35 instrucciones, realmente son muy poquitas. A diferencia de un microprocesador que va a tener muchas instrucciones, este RISC solamente tiene poquitas instrucciones. Y pues tiene una arquitectura totalmente segmentada, lo que hace que sea mucho más rápido y eficiente que un microprocesador de la gama tradicional. Entonces aquí nosotros ya tenemos en la parte de Arduino, ya hemos visto que tenemos entry level, este sería como características avanzadas para Internet de las cosas, para educación y para elementos que se pueden colocar, por ejemplo para playeras, gorras. Pues tienes que ver esta parte, como por ejemplo el Lillipad, que es un microcontrolador Arduino que está hecho específicamente reducido en su tamaño, es como del tamaño de una moneda de 10 pesos más o menos, y se puede coser en la ropa. Entonces por eso estos son wearables, son para ponerse, pues, para usarse.
Esto es en la cuestión de los Arduinos y en la cuestión interna de los CPUs. Entonces, ¿cuál es la tarjeta madre de un microcontrolador? Por ejemplo, de un Arduino. Voy a poner aquí Arduino con una imagen. Y supongamos que esta. Nada más que ver si no me manda Amazon. No, ahí está. Esta de aquí, cuando nosotros decimos tiene tarjeta madre, nosotros hacemos referencia a que la tarjeta madre es la parte verde que está aquí afuera, o azul en algunos casos, que está aquí afuera. Y no, esa no es. Esa no es la tarjeta madre de un microcontrolador. Recordemos que la tarjeta madre está interna, porque está la que comunica todos estos módulos, o sea, todo esto está dentro del chip. Entonces la tarjeta madre que nosotros pudiéramos hacer referencia está ya incluida en el microchip, ya está incluida dentro del microcontrolador. Entonces en realidad en la imagen nosotros vamos a hacer referencia a que está dentro de este integrado, dentro del integrado principal, pues dentro del ATmega 328. Esta parte es, ahí adentro está el procesador, ahí adentro está la memoria, ahí adentro está la memoria PROM que hace como disco duro y la flash para la parte de programa, y también están los temporizadores, y también están los módulos de PWM, y también están los módulos de comunicación. Todo está aquí adentro. Todo esta verde que nosotros vemos acá afuera no es la tarjeta madre. Entonces, ¿qué es esto? Esto se denomina tarjeta de desarrollo, es decir, todos los componentes para que a nosotros se nos haga más fácil ponerle los cablecitos. Pero en realidad, si no existe todo esto, el microcontrolador sigue funcionando, pues. O sea, este de aquí yo lo pongo en un proto, le pongo la energía y va a funcionar, porque en realidad eso es para lo que está hecho. Pero para facilidad de nosotros y poderlo manipular, pues se crean estas tarjetas que le ayudan a trabajar a nuestro Arduino. Pero pues realmente no son necesarias ya en un tema real. En un tema real lo único que ocupamos sería este componente que está aquí. Lo demás no nos interesaría, porque lo demás nomás nos ayuda para que nuestros dedos, que son un poco más grandes que los pines, pues lo podamos utilizar. Ahora, imaginemos en un mega. Pues ya dijimos, o sea, todo esto azul que está acá afuera no es la tarjeta madre, no es parte del microcontrolador. El microcontrolador solamente es este cuadrito en medio, este circuito electrónico que está aquí en medio, que tiene muchas patitas, pero están muy juntas. Entonces, para poder manipularlas, se crea la tarjeta de desarrollo o la tarjeta auxiliar, que me permite ahora sí decir que este pin que está aquí, pues a lo mejor va a estar aquí. Este pin que está aquí va a ser el que está aquí. Este pin que está acá es el que está acá. Y entonces a través de eso ya lo puedo controlar de una forma más fácil y más rápida. Pero en realidad el microcontrolador que está aquí adentro ya tiene todo ahí adentro. Tiene memoria, tiene el CPU, tiene temporizadores, módulos de comunicación, tiene todo, como ya lo habíamos visto. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ok. Ahora vamos a empezar la clase. Sobre la consulta, si la clase pasada... En las últimas décadas hemos sido bombardeados por innovaciones tecnológicas que han crecido exponencialmente. Y es que en el momento... Sobre la consulta que se desarrolló la clase pasada era una clase introductoria y ahora empezamos con los tópicos que corresponden a la materia y vamos a empezar con lo que es placas controladoras y los módulos Arduino. Entonces vamos a empezar con eso y sí, sobre otra consulta que están haciendo, después voy a crear un grupo de WhatsApp. En la semana que entra voy a crear un grupo de WhatsApp y les voy a dejar en la plataforma para que vayan ingresando. Eso es con respecto a eso. Dejé, pero todavía no he creado el grupo. Voy a crear y después les aviso. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a ver sobre lo que es placas Arduino y placas controladoras. Bueno, primero vamos a hablar, antes de empezar, lo que es una CPU. Básicamente una CPU es una arquitectura digital que básicamente tiene una memoria de trabajo. Después tienen varios tipos de registros. Tiene
un clock, que básicamente es lo que hace funcionar a eso, y tiene una unidad aritmética lógica, y todo ese conjunto hace un montón de cálculos. Eso es básicamente una CPU, y fue creado por Intel alrededor de 1978 más o menos, 75, 78. Entonces ahí aparecieron esas CPU, y las primeras CPU fueron de 4 bits, después fueron aumentando a 8 y después a 16, 32 y 64, que es la que tenemos actualmente. Por una ruta paralela, más o menos en el año 1971, a partir de la creación de esta CPU, de estos procesadores, se crea lo que es un microcontrolador. Entonces, el hermano menor de un microprocesador. Y un microcontrolador es básicamente, como ven ahí, su definición es una computadora en un chip, porque básicamente podemos decir que tiene casi todos los elementos que tiene una computadora, que es, por ejemplo, memoria RAM, memoria ROM, después tiene fuente de alimentación, después tiene puertos de entrada, salida, sistema de comunicaciones, etcétera. Entonces es como una mini computadora metido en un chip. Entonces es un circuito integrado programable capaz de ejecutar programas grabados en su memoria. Eso es lo que es un microcontrolador. Fue creado por dos ingenieros, quienes fueron el ingeniero Gary Bone y Michael Conrad. Este último básicamente trabajaba en Texas Instruments, y los dos crearon este microcontrolador en Texas Instruments, pero estos no se quedaron exclusivamente con ellos, sino que masificaron el uso de los microcontroladores y pusieron a la comunidad para que diferentes empresas puedan utilizar. El primer microcontrolador se llama TMS-1000 y fue creado en 1971, y como pueden ver acá en el gráfico, es de Texas Instruments. Entonces este es el primer microcontrolador. 4 años antes, más o menos, se crearon los procesadores. Bueno, básicamente, ¿de qué se compone un microcontrolador? Básicamente, la memoria donde se guardan los programas, antes eran las EEPROM o las EEPROM, que básicamente son memorias ROM, donde se guardan la información, pero tenía algunas peculiaridades y algunos problemas. Básicamente, pueden ver aquí la imagen, y eran memorias básicamente que se programaban eléctricamente, y se borraban sus datos mediante luz ultravioleta. Y acá tiene una mirilla de vidrio que básicamente aquí se le deja ingresar la luz ultravioleta y se borra. Hasta la actualidad se siguen utilizando en varios proyectos de electrónica estas memorias EEPROM, y básicamente se los ve mucho en consolas de juegos y básicamente en la memoria BIOS o la BIOS de las computadoras que están en las placas madres, por ejemplo. Y para que puedan reconocerlo, básicamente esta mirilla está tapada con un plástico, de tal forma que no se pueda visualizar eso, tapado con un papel metalizado y con indicaciones del fabricante, que es básicamente esa protección que tiene para que no se borren inadvertidamente. Bueno, esa fue la primera memoria que se concibió. Luego, básicamente la empresa ABR
fabricó un tipo de memorias que básicamente es la introducción de la memoria flash en reemplazo de estas memorias EEPROM. Entonces ahí es como una revolución que hubo en cuanto a la capacidad que básicamente podemos grabar y borrar eléctricamente la información. Entonces es mucho más fácil cargar programas y borrar programas y así entonces tener esa capacidad. Entonces ahí básicamente se volvió como una computadora. Es como tener un pendrive donde básicamente ustedes cargan información y luego borran y vuelven a cambiar información. Entonces estas son las tecnologías que posibilitaron. Existen en algunos casos existen microcontroladores que básicamente tienen memorias EEPROM y luego memoria flash. Pero la tendencia y la mayoría de los microcontroladores hoy en día es utilizar únicamente la memoria flash por su versatilidad y su aprovechamiento. Bueno, en cuanto a la arquitectura en sí de la CPU y la comunicación con sus periféricos, tenemos dos tipos de arquitectura: la arquitectura Harvard y la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann es la que utilizan las computadoras normales, donde básicamente tenemos una CPU y un área único donde se guardan el programa que se va a ejecutar, que son las instrucciones, y por otro lado los datos. Y la CPU básicamente primero carga las instrucciones en su área de trabajo y luego extrae los datos y los va a procesar, y luego cuando procesa todos esos datos lo va a devolver al área, que aquí se comparte la memoria de datos con la memoria de las instrucciones, o sea, en un solo lugar. ¿Cuál es el problema de la arquitectura de von Neumann? Es que se forma un cuello de botella, porque tiene que esperar que pase el dato y tiene que esperar que pase la instrucción. Para facilitar eso, en la construcción de los microcontroladores se separaron esas dos áreas. Se separó el área de programa, que son las instrucciones, y la memoria de los datos, que son los datos en sí que guarda en el programa. Bueno, entonces aquí se independizó eso. La mayoría de los microcontroladores, por lo tanto, utilizan esta memoria Harvard y no la de von Neumann. Bueno, entonces aquí se independiza y se hace mucho más ágil el procesamiento de la CPU. Bueno, ¿cuándo inició esta revolución? Básicamente, esta revolución de los microcontroladores ocurre más o menos en la época de 1993, cuando la empresa Microchip lanza su primer modelo, en este caso el PIC16 X84, que es el modelo de este microcontrolador. Esta es una empresa que fabrica microcontroladores, que se llama Microchip. Es hoy en día la empresa más importante de fabricantes de microcontroladores. Casi todos conocen Microchip. Bueno, entonces crea este modelo 16X84, donde básicamente incorpora esa memoria EEPROM que estábamos hablando al iniciar esta clase. Entonces ahí se incorpora eso. Y por su parte, otra empresa revoluciona el mercado. Esta empresa es Atmel, y con su memoria flash es lo que revoluciona el mercado. Entonces ahí se maneja toda esta información y se da un salto enorme cuando esta empresa Atmel introduce la memoria flash dentro de este chip, y ahí ocurre la verdadera revolución de los microcontroladores. Entonces eso ocurría básicamente en un modelo del Atmel, es la que se utiliza en el Arduino, y por mucho tiempo hubo unas rivalidades
entre la empresa Microchip y la empresa ADMET, los dos fabricantes de microcontroladores, hasta que por algún motivo la empresa Microchip convence a la fábrica de ADMET para comprarles y se fusiona. Hoy en día básicamente la empresa de Microchip es dueña de ADMET y ahí termina un poco esa rivalidad. Hoy en día si entran en la página de Microchip van a ver que la misma empresa vende dos tipos de microcontroladores, una que es propietaria de los PIC, que son de Microchip, y otro que son los ABR, o los que se usan en el Arduino, que es básicamente la de ADMET. Hoy en día están todos fusionados en una misma empresa, dependientes de Microchip. Pero antes no era así. Hace unos años no era así. Bueno, esta es la arquitectura del microcontrolador. En el video básicamente explico a grandes rasgos. Aquí yo le voy a explicar ya en detalle. Bueno, el elemento más importante es la CPU. Entonces vamos a ir viendo. En este caso vemos que es un microcontrolador genérico. Básicamente soporta pocas instrucciones. Estas CPU son de pocas instrucciones. Bueno, en este caso solamente tiene 35 instrucciones que pueden manejar y tiene un procesamiento digital, como pueden ver aquí. Después tiene manejo de interrupciones. Las interrupciones son básicamente como tienen las computadoras, que nos permiten ejecutar ciertos procesos y luego interrumpir, como dice su nombre, y ejecutar otra parte del código y luego volver a ejecutarse lo que estaba ejecutando. Básicamente ustedes pueden imaginarse que se pueden utilizar para alarmas. Entonces imagínense que el proceso normal de la CPU está haciendo cálculos, pero en algún momento algún sensor de temperatura se activa, entonces hace activar una parte importante del código que es como un trigger o como una llamada de atención, y básicamente se ejecuta eso primero. Entonces cada vez que ocurre un evento importante, entonces se activa una interrupción y luego cuando termina ese evento se vuelve a ejecutar el cálculo normal que se estaba llegando a ejecutar. Eso es el manejo de interrupciones. Y por otro lado tiene este WDT, que es el Watchdog Timer, que básicamente es un perro guardián, así es su nombre, un perro guardián que básicamente está atento por si el procesador entre en ciclo infinito, si su procesamiento básicamente queda congelado. ¿Qué pasa con las computadoras cuando entra en un ciclo infinito? Básicamente entra en un bucle infinito y se cuelga la computadora. En el caso de los procesadores o de los microcontroladores, básicamente tiene este auxilio de este Watchdog Timer que posibilita que se resete automáticamente o que se apague el microcontrolador. Entonces eso previene, imagínense en una industria donde están en un área de proceso donde básicamente está controlando este microcontrolador ciertos procesos de industrialización en línea. ¿Y qué pasa si entra en un ciclo infinito? Puede hacer que cause un daño material, ya sea descomponiendo ciertos en equipos que se está procesando de la materia prima, o bien causar un daño personal a las personas que están ahí trabajando. Entonces por eso, como medida de seguridad, es importante el Watchdog Timer. Las computadoras normales no tienen esto, pero sí estos microcontroladores. También para los que conocen lo que es un PLC, que es básicamente como si fuera una computadora industrial, que también así igualito que un microcontrolador, es prácticamente lo mismo.
básicamente también tienen watchdog time. Entonces, la mayoría de los que están en relación a usos industriales tienen este elemento que se llama watchdog time. Y está atento por si ocurra que estas instrucciones queden congeladas y queden paradas o estén en mal funcionamiento. Entonces se activa este. Y esto se activa básicamente por software, ya que básicamente puede ser que yo no quiera utilizarlo o quiera utilizarlo. Bueno, entonces estos son los elementos que hacen a la parte principal de su procesamiento. Bueno, la forma de comunicaciones de las entradas salidas de una computadora básicamente son la pantalla, la impresora. Entonces son sus entradas y salidas, teclados, ratón, etc. Las entradas y salidas de un microcontrolador son estos que se denominan puertos y se denominan por letras. Como pueden ver acá, puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, puerto E, puerto N. Y dependiendo de la familia de microcontroladores o del fabricante en sí, porque hay varios fabricantes, y de cada modelo en sí, porque cada fabricante tiene diferentes modelos, básicamente puede tener un puerto, dos puertos, tres puertos, cuatro puertos. Y algunos pueden ser que tengan puerto A, puerto B, y otros digan tengo puerto C, puerto D, y otros digan tengo puerto A, puerto D y puerto E. Entonces, primero los nombra y otros dicen qué cantidad de puertos tiene. Mientras más cantidad de puertos tiene, es más versátil porque es capaz de poder soportar mayor cantidad de entrada y salida. Algunos puertos son netamente de entradas, otros son netamente de salidas, otros son netamente de entradas, salidas, y otros son de algunas funciones bien especiales, que tienen funciones especiales que no son entrada y salida. En la mayoría de los casos, esos están mapeados, entonces uno ve la hoja de datos en un PDF y va a saber el puerto A, este pin y este pin son de entrada, este pin y este pin y este pin son de salida, este pin y este pin funciona como entrada y salida, y este otro pin tiene para esta función, así. Bueno, y estos son los puertos de entrada y salida, entonces, los que se comunican con su exterior. Como ven aquí, se comunican con la CPU. El otro elemento importante, que también es de entrada a salida, son estos puertos de comunicaciones, que básicamente ustedes saben que los puertos de comunicaciones en una computadora es el puerto USB hoy en día. Ese es el principal puerto de comunicación de una computadora, el puerto USB, y antes eran los puertos seriales, o hay algunas computadoras que también tienen el puerto serial, pero cada vez son más los que solamente tienen los puertos USB. Para el caso de los microcontroladores, básicamente existe este USART y UART, que es básicamente el sistema de comunicación del puerto serial. Después, los microcontroladores modernos, los modelos más nuevos, incluso tienen comunicación USB. Entonces aquí van los diferentes sistemas de comunicaciones. Después están otros módulos, que es el I²C y el SPI. Resulta ser que cada fabricante de microcontroladores fue creando sus puertos de comunicación y no se estandarizaban esos puertos. Por eso es que hay un montón de puertos como el I²C, SPI, Link y otros, que básicamente eran diferentes sistemas de comunicaciones. Estos sistemas de comunicaciones hoy en día quedaron los más estándares, y entre ellos tenemos el I²C, SPI, USART, UART y el USB, que son los diferentes puertos de comunicaciones que hoy en día se utilizan. Después tenemos los temporizadores, y básicamente tanto los microcontroladores o los PLC, que son los controladores lógicos programables que se utilizan en las industrias, que son las computadoras industriales, todos tienen temporizadores
que hacen ciertas funciones. Como por ejemplo, yo puedo hacer básicamente un control en una empresa, y básicamente puedo colocar en una industria tanto un PLC o bien un microcontrolador y programarle básicamente para que a las 8 de la mañana se enciendan todas las luces de un supermercado, y ahí se encienda el aire acondicionado de forma automática, y a las 10 de la noche se apaguen las luces y se apague el aire acondicionado. O si estoy en un shopping, entonces a las 6 de la tarde se encienden todas las luces automáticamente, las que están en las vidrieras. Entonces son todas esas cosas. O si estoy en una jardinería, básicamente puedo automatizar el riego y el apagado del agua a ciertos periodos de tiempo, o cualquier cosa que quiera controlar por tiempo. Imagínense, cualquier cosa que quieran controlar por tiempo los pueden controlar por estos temporizadores, y generalmente están numerados con T0, T1, T2, y eso ya va a depender de la numeración de cada fabricante. Como ven aquí en el gráfico solamente hay 3, pero puede darse el caso de que existan más dependiendo del modelo. Algunos modelos pueden tener más temporizadores y otros no. El funcionamiento de este temporizador es básicamente un contador que tiene un pequeño contador de tiempo, y cuando ese contador se coloca un valor, por ejemplo 1000, y a partir de ahí va decrementando. Ese es el funcionamiento. Empieza con 1999 y así hasta llegar a 0. Cuando llega a 0, entonces se activa y hace algún evento, como por ejemplo prender las luces. Así funcionan estos temporizadores. Bueno, para que esta CPU pueda funcionar, así como la CPU de las computadoras tienen un cristal que básicamente es el clock del sistema, tienen un reloj, y eso es lo que le da la velocidad de procesamiento. Entonces necesitamos osciladores. En el caso de los microcontroladores puede tener oscilador interno, entonces dentro del mismo chip ya tiene un oscilador, o puede tener un oscilador externo que es básicamente un cristal de cuarzo como el que tienen los relojes, los famosos quartz clocks, los Casio, lo que sea, u otro tipo de relojes digitales que básicamente tienen un oscilador, o las computadoras que tienen también un oscilador. Y entonces podemos tener dos tipos de osciladores: los que ya vienen internamente y los que se le puede colocar dentro de la placa, que son osciladores externos que se comunican también con la CPU. Algunos modelos tienen osciladores internos y externos, otros modelos solamente tienen osciladores internos, y algunos modelos solo permiten osciladores externos. Entonces, dependiendo del modelo, se va a trabajar con eso. Si tiene oscilador interno y externo, por software uno decide si voy a utilizar el interno o el externo. Si quiero utilizar solamente para algo sencillo, entonces utilizo un oscilador interno. Pero si quiero algo mucho más preciso y mucho más complejo, que tenga que ver con el manejo exacto del tiempo, entonces me conviene colocar un oscilador externo. Y ahí depende otra vez de qué calidad uno quiere. Entonces, los cristales de cuarzo hay de diferentes calidades que se le instalan a este, ya sea de 16 MHz, 20 MHz y así. Uno va a elegir eso. Bueno, el procesamiento interno de la CPU básicamente es digital. Entonces todo lo que ingresa por estos puertos generalmente son de procesamiento digital, que son valores de ceros y unos, que es prendido y apagado. Como básicamente también hay procesamientos analógicos, hay sensores que son analógicos, entonces existe un conversor analógico a digital, ya que todo el procesamiento aquí es digital. También lo que ingresa
de forma analógica tiene una conversión analógico digital. Entonces podemos tener sensores digitales y ingresan por estos puertos que pueden ser digitales, y algunos de los puertos que pueden ser analógicos. Entonces pueden entrar variables que son analógicas, como por ejemplo fuerza, presión, temperatura, que son valores analógicos, ya que tienen un amplio rango. Por ejemplo, la temperatura puede venir desde menos 10 grados hasta 40 grados o 80 grados. Entonces, cuando es un rango bastante amplio, entonces son valores digitales. Quiero decir valores analógicos. Y esos valores analógicos entran aquí y son convertidos por este convertidor analógico a digital, y el procesamiento en sí ya es digital. Bueno, entonces estos puertos pueden ser de entrada analógica o digital. Bueno, y aquí tienen, por ejemplo, un voltaje de referencia para los valores que vienen analógicos. Entonces aquí ustedes conectan a qué voltaje está viniendo. Generalmente los valores padronizados de entrada son de 3,3 voltios o 5 voltios, dependiendo de qué tipo de circuito viene. Generalmente con el Arduino vamos a trabajar con 5 voltios. Bueno. Después tenemos estos procesamientos que se denominan PWM, que vamos a ir viendo en otras clases, y estos comparadores que son Capture Compare. Estos Capture Compare básicamente se usan para comparar entradas digitales, y este PWM es básicamente una salida como si fuera analógica. Básicamente aquí entra una entrada analógica y tenemos que tener una especie de salida analógica. Entonces eso es el PWM. Como tenemos entrada analógica, también tenemos que tener una salida que se parezca a analógica. Se parezca, digo, porque en realidad es una salida digital, ya que todo lo que se maneja es digital. Pero a su salida, aquí en la salida de estos puertos, funciona como si fuera un valor analógico. Es una emulación, algo que más se parece. Bueno, y después yo les estuve hablando sobre el tipo de memorias que manejan. En este caso es una EEPROM, básicamente aquí, y básicamente esta EEPROM es una memoria ROM, donde básicamente es una memoria solo lectura, y aquí tiene una memoria RAM. Básicamente esta es la memoria RAM, y aquí se guardan los programas, aquí se guardan los datos, aquí se guardan los programas, y aquí se guardan otros valores que son de fábrica, que se guardan ahí. Bueno, entonces eso es básicamente el área de memorias que tiene la CPU, y básicamente este es el modelo genérico de una arquitectura de microcontrolador. Bueno, aquí en el PowerPoint ustedes tienen las explicaciones de básicamente lo que les estoy diciendo, y tienen todo ahí para poder ver. Aquí en esta imagen básicamente ven un modelo genérico de arquitectura de un PIC microchip, y van a ver algunas de sus características que tienen. Básicamente casi todo lo que les estuve comentando ahí, y este es un modelo en particular para que tengan una relación. La empresa que les estuve mostrando básicamente de la imagen puede ser un microcontrolador del PIC microchip, y esta es la empresa que hace ese modelo, y básicamente el modelo en sí son los PIC y la empresa es Microchip. ¿Cuál es el problema de este tipo de microcontroladores con respecto al Arduino? Básicamente, como pueden ver, necesitan un programador. Este es un programador externo que básicamente ustedes conectan a su computadora, y algunos de estos pines se conectan aquí en este protoboard, que es una placa donde se coloca
este componente que es el microcontrolador y se programa aquí. Entonces, este es su proyecto de electrónica, por ejemplo, y ustedes tienen que quitar este microcontrolador, lo colocan en esta placa, lo programan aquí, igualito como se programa una computadora, y luego lo vuelven a colocar en su proyecto. Entonces todo este proceso es bastante lento y se tienen que comprar un hardware independiente que es este programador externo y esta placa que le ayuda a programar. Y también aquí pueden testar, pueden probar todo el funcionamiento, pero después cuando esté todo el proyecto lo llevan aquí a su proyecto original. Es un trabajo bastante lento, específicamente cuando estamos empezando recién a hacer el proyecto, porque no sabemos cómo va a funcionar y qué va a hacer. Entonces es más lento. En cambio, en el Arduino ya es una placa que nos permite cargar, probar todo en el mismo momento, sin tener un programador externo y sin que tener estos componentes y luego llevar al proyecto original. Entonces nos ahorramos mucho con eso. Esta es la clasificación de los PICs, que básicamente tienen hoy en día hasta 32 bits. Básicamente tenemos los PIC 10, PIC 12, PIC 16 y PIC 18, que son los modelos. Todos estos son de 8 bits. Después se fabricaron estos PICs de 16, que son el PIC 24, F, PIC 24H, DS PIC 30 y DS PIC 32, que son todos modelos de 16 bits. Después tenemos los PIC 32, que son de 32 bits. Las CPU actualmente son de 64 bits. Pero ¿cuál es el problema para que estas fábricas puedan incluir otro modelo aquí de 64 bits? Es que básicamente la mayoría de la gente sigue programando en 8 bits porque lo aprendió así o porque no necesita otra cosa. Algunos programan en 16 y muy pocos en 32. Entonces cuando la gente vaya migrando a estos otros, entonces va a fabricarse el de 64 bits, que es básicamente la capacidad de procesamiento que tenemos hoy en día. Pero aquí ya le da un pantallazo de los 8 bits, 16 bits, 32 bits que se usan dentro de este modelo de PIC Microchip. El otro tipo de microcontrolador es el AVR Atmel y es básicamente la competencia al PIC de Microchip. Este es el PIC Microchip y su competencia es el AVR Atmel, o fue hasta un cierto periodo de tiempo. Entonces el acrónimo es Advanced Virtual Rigs, y básicamente hoy en día tenemos también las de 32 bits al AVR Atmel. Y este es el tipo de microcontroladores que tienen el Arduino, y básicamente estas son algunas de las características que tienen el AVR. Como les dejé también las características del PIC de algún modelo, aquí también le hago lo mismo. Y básicamente todo lo que les estuve explicando en la arquitectura de microcontroladores, esta es la del AVR Atmel, pueden darse cuenta que es la misma que estaba mostrando. Con esto lo que les quiero decir es que pueden haber diferentes fábricas, diferentes empresas que fabrican microcontroladores, ok, y cada fábrica puede tener diferentes modelos, pero internamente tienen casi siempre la misma arquitectura de hardware interna. Vamos a ver para que puedan darse cuenta con respecto a lo que ya les mostré. Aquí tiene su memoria flash y aquí tiene su memoria EEPROM. Aquí tiene su memoria dinámica. Entonces aquí ven toda la área de memoria. Acá tienen la CPU, tienen sus puertos de entrada-salida. Acá tienen los puertos de comunicaciones y ya ven, tienen la USAR, SPI, cuadrado C, que es lo que vimos en la imagen pasada. Y también ya ven que tienen para comunicarse con USB.
Acá están los puertos de comunicaciones. Esos que se denominaban puerto A, puerto B, puerto C, son I/O port, los puertos de entrada-salida. Después tienen otras bueno, ok, ya volvimos. Bueno, ok, entonces acá tienen los puertos de comunicaciones XTAL. Bueno, bueno, y después tienen todos esos puertos. Entonces, como pueden darse cuenta, tienen todo. Acá tienen el DAC, que es básicamente el conversor analógico digital. Y como pueden darse cuenta, entonces tienen todos los mismos elementos que tienen lo que ya les estuve diciendo. Y este no es de microchip, sino es del AVR. Bueno, entonces ahí ven. Después pueden ver con mejor detalle todos sus elementos para darse cuenta que casi todos tienen la misma arquitectura. Bueno, entonces vamos a entrar ahora con el Arduino. Y básicamente Arduino es una placa de código abierto, básicamente es open source y nos permite trabajar con eso. Bueno, entonces utiliza el AVR ANMEL, ¿verdad? Y básicamente se utiliza para diferentes tipos de proyectos esta placa. Entonces consiste en una placa que tiene un microcontrolador. Hoy en día también existen no solamente eso, porque por ejemplo el modelo Galileo Intel no utiliza básicamente un microcontrolador, sino utiliza una CPU. Pero en general la mayoría de las placas están distribuidas por un microcontrolador. Sus creadores fueron el español David Quartelius y el italiano Massimo Vanzi. Básicamente es básicamente es una placa microcontroladora que fue un proyecto de tesis y donde el italiano Massimo Vanzi fue el tutor de tesis. Y dentro de ese instituto que se denomina IPREA, básicamente se crea el Arduino. El Arduino básicamente no tenía nombre, la placa Arduino no tenía nombre, entonces Massimo Vanzi, que por las noches se iba en un bar que se llamaba Bar di Arduino, entonces fue quien le dio nombre a esa placa. Ok. Y ahí se escucha. Bueno, volviendo a este punto entonces, como pueden ver aquí tienen la misma arquitectura, pero está de ANMEL. Las primeras que evidentemente eran de microchip tenían la EEPROM. Luego, cuando se crea el AVR, básicamente incorpora esta memoria flash. Algunos modelos incorporan la memoria flash y la de EEPROM. Algunas memorias incorporan evidentemente esta memoria flash, otras la EEPROM, y actualmente solo incorporan la memoria flash. Incorporan la memoria flash. Bueno, entonces como pueden darse cuenta, entonces bueno, entonces dependiendo del modelo en sí, hoy en día son todas flash, eso es lo más importante, y tienen esta memoria SRAM, que son las memorias RAM dinámicas.
Bueno, vamos a ver lo que es Arduino entonces. El Arduino es una placa eh, básicamente open hardware y open software. Básicamente porque tiene un entorno de desarrollo y tiene también el hardware. Entonces tienen esos dos y básicamente se crean en un instituto que se denomina IBREA en Italia, y en ese instituto básicamente fue idea de Massimo Banzi desarrollar esa placa. Entonces Massimo Banzi era el tutor de tesis de David Quartelius, que básicamente desarrollaron otra placa dentro de su tesis, y luego, para que el Instituto IREA se pueda mantener, se crearon estas placas, que básicamente era una revolución porque antes existían placas muy caras y estas placas son más económicas. Estas placas más económicas entonces se hicieron famosas porque nos permiten trabajar con microcontroladores de forma fácil, como la es la de Arduino. Massimo Banzi le dio el nombre porque él se iba en un bar que se llamaba Bar di Arduino, y ahí se utilizó eso. Fue un proyecto que básicamente se inició en el 2004 con el proyecto de tesis, y más o menos en el 2005 se terminó. Pero en el 2011 más o menos recién se fue extendiendo por otros lugares que no fuera el instituto. Entonces se hizo en el Instituto IRBEA esta placa en Italia. El proyecto original de tesis se denominaba wiring, que básicamente significa cableando, como que eso es lo que se hace con el Arduino. Se colocan los cables y se va haciendo ese proyecto. El otro integrante de la tesis, porque fueron dos personas, es Hernando Barragán. El primero, como pueden ver, fue David Quartelius, y el segundo fue Hernando Barragán. A ese grupo se le incorporaron varias personas, y este fue el prototipo, no tanto como que ustedes ven hoy en día, todo ya una super placa, todo ya de forma industrial, sino este fue el prototipo de la primera placa de Arduino. Bueno, entonces es una placa barata, fácil de conectar en las computadoras, de color azul, que funciona en diferentes sistemas operativos. Este es el grupo que fabricó esta placa. Entonces estas personas son los que han trabajado en este prototipo y hoy en día forman el grupo de los que mantienen el proyecto de Arduino con sus diferentes modelos que tenemos. Este modelo es el Arduino Mega 2560, y el primer modelo que se creó se denomina Arduino 1, que significa modelo 1, y este es un modelo que tiene más capacidades de pines de entrada salida. Nosotros vamos a trabajar más con el modelo 1. Hay otras placas que aparecen, como esta de Altium, pero esta tiene un precio bastante elevado, por eso no son muy reconocidas. Ok. Entonces con esto es que les quiero decir que existen diferentes tipos de placas que no son solamente las de Arduino. Esta es una que se denomina EasyPic y es fabricado por una fábrica que se llama Microelectrónica, que es una empresa bastante grande en Estados Unidos. Bueno, los PIC microchips se programan con un programador externo, entonces nos permiten trabajar con eso. Estos son los programadores externos. Este es el PIC 2, que es un modelo con el cual se programa. Después vino su mejora, que es el PIC 3, y actualmente existe el modelo PIC 4. Entonces el PIC 2, que es el más barato y genérico, el PIC 3 y el PIC 4. ¿Cuál es la diferencia? Que el PIC 4
acepta los modelos más nuevos de microcontroladores. El PIC3 es mediano y el PIC2 son los modelos más viejos. Entonces, dependiendo de qué quiero yo programar, qué modelo quiero programar, puedo comprarme una PIC2, PIC3 o PIC4. De repente me conviene tener una PIC4, ya que incluye desde la gama más baja hasta la gama más alta de microcontroladores del modelo de Microchip. Entonces aquí se colocan, en este espacio se colocan los chips. Este programador, uno de los pines se coloca aquí, se colocan los 6 pines aquí. Vamos a ver después en otras clases cómo se conecta esto, y después esto va a la computadora, pero se necesita un programador externo para poder hacer eso. También vamos a ver dentro del semestre cómo se cargan este sistema de Raspberry Pi, y vamos a ver Python dentro de ese y algo de Linux que tiene esta placa. Eso vamos a ver también durante el semestre. Hay diferentes tipos de micros. Estos son algunos fabricantes de los microcontroladores. Bueno, entonces aquí termina nuestra clase. Van a tener el video para las partes que no escucharon. Entonces voy a compilar para que puedan ver las personas que no tenían el audio o no salió por algún motivo el audio. Bueno, entonces ahí terminamos nuestra clase. No tenemos todavía tarea, pero este material ya va a quedar como uno de los elementos para el examen posiblemente. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí terminamos la clase.